Hola a todas y todos, bienvenidos a esta charla con los realizadores del programa número 1 de la competición de cortometraje de ficción Cine Latino. Muchas gracias a ellas y ellos de haber respondido presente para este encuentro virtual. Es el 33º Festival Cine Latino Rencontre de Toulouse y era muy importante para nosotros ofrecer al público esta oportunidad de conocer a las realizadoras y los realizadores de las películas de la selección, aunque sea virtualmente. Yo soy Hélène Métellier, soy la coordinadora del comité de selección de los cortos de ficción de cine latino y voy a animar esta charla con nuestros invitados. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros representantes de los 5 cortos, no, 4 de los 5 cortos del programa número 1. Que les voy a presentar rápidamente antes de pasarles la palabra. Tenemos aquí a Lila Aria y Lilia Pérez para la película Menarca. Hola. A Camila Beltrán, directora de Pacífico Oscuro. Hola. A Christopher Sánchez de Pacífico. Y Mateu Farias y Enoch Carvalho de la película Inhabitable. Hola. Hola. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Para empezar, les haré la misma pregunta a todos y les propongo responder en el mismo orden de las películas en el programa de cortos. ¿Cómo les surgió la idea de su película y cómo se dio a luz? Entonces... Hola, yo soy Livia, soy la guionista de Menarca. Yo voy a contestar cómo surgió la idea y si acaso Lila cómo dio a luz, ¿no? Porque primero fue el embarazo y luego el parto. Lila y yo nos conocimos en la escuela de Cuba y siempre, bueno, veníamos trabajando juntas en un montón de ideas que nunca... o sea, que muchos embarazos que no llegaron a parto, teníamos como muchos proyectos en muchas ideas y justo, bueno, nosotras trabajamos muy bien juntas porque somos muy amigas, ¿no? Y tenemos muchas obsesiones comunes. Entonces, como que nos leemos la mente en muchas cosas. Y ella venía con una imagen, muchas veces las películas surgen de una imagen que es la obsesión del director, de la directora. Y bueno, nosotros en la escuela de cine nos enseñaron que las obsesiones de los directores nunca se discuten. Eso nos dicen siempre a los guionistas, ¿no? Porque si tú discutes la obsesión del director, el director te va a meter esa obsesión en cualquier momento, porque él va a estar en el rodaje, ella va a estar en el rodaje y yo no, ¿no? Entonces la obsesión no se discute. Lila venía con una obsesión que era una imagen, que era la idea de un pueblo de pescadores en los que llegaba una barca de un pescador y en la red traía enganchada a una niña monstruosa. Esa era como la obsesión, esa imagen, de empezar una historia a partir de esa niña y quién era esa niña o esa monstrua. A nosotros nos gustan mucho los monstruos, trabajamos siempre coqueteando con el cine de terror, entonces por ahí teníamos siempre nuestras obsesiones compartidas, que decía, ¿no? Entonces, a partir de esta imagen es que empezamos a desarrollar varios caminos y hasta que llegó a Menarca exploramos múltiples posibilidades de quién era esta niña, qué estaba pasando en este pueblo, quién la encontraba, por qué era monstruosa, en qué sentido era monstruosa. En este momento apareció, de repente empezamos a explorar dónde podríamos filmar esta historia y surgió la convocatoria de Sao Paulo. Entonces vimos que tenía que ser dentro de la provincia de Sao Paulo, ¿no? Del estado, no sé muy bien cómo funciona. Y ahí exploramos, bueno, dónde hay pueblos de pescadores dentro de Sao Paulo. Yo también escribo un poco siempre a ciegas, ¿no? Mis ojos son los de Lila, que conoce el terreno, y yo voy explorando según lo que ella me va diciendo. Y ahí descubrimos que justamente había habido invasiones de pirañas en estos pueblos de pescadores.
Y Lila me contó además que en portugués, o por lo menos en Brasil, piraña no solo es el pez, sino que también se usa, no sé si coloquialmente, para la mujer sexualmente activa, como sinónimo de puta, diríamos, ¿no? Como la piraña es la come hombres. Y eso nos pareció súper interesante y dijimos, bueno, por aquí vamos nosotras, aquí entramos. Y ahí, poco a poco, fue desarrollándose el embarazo, la gestación. No sé si Lila quiere continuar mi relato. Não, eu creio que dentro dessa ideia de monstros, não, que veníamos buscando, como estivemos leyendo e investigando sobre distintas expresiones del femenino objeto, del femenino monstruoso en la mitología, ¿no? En las historias, e aí chegamos ao mito da vagina dentata, que creio que é importante citar acá também, porque ha sido uma obsessão inicial muito importante, não? E quando chegamos à ideia das piranhas, como conta Líbia, como que se nos explotou, porque de alguma maneira, completamente inconsciente, era um caminho que nunca havíamos, que descobrimos a lo largo da investigação. Nos dimos cuenta que estamos hablando aí 2 vezes de femininos monstruosos, de dientes, de sexualidade, de cuevas oscuras, não? E aí como nos dio el estallo e a partir de aí hemos ido jalando hilos para a história, não? Gracias. Camila. Bueno, hola a todos, muchas gracias por esta invitación y esta charla. Mi película surge también y me parece simpático que haya como un tema en común porque también surge, digamos, de una preocupación, no preocupación, pero de una evidencia y una búsqueda de cierta oscuridad que me parece que el mundo de hoy como que nos quita, ¿ves? Creo que hay un exceso de imagen, un exceso de luz, un exceso de LED, un exceso de luz y que digamos que esa idea de lo oscuro y pues ligado a la mujer también, porque mis personajes también son adolescentes, fue un poco la raíz del proyecto y pues luego de ahí se ramificó en la idea de regresar a Colombia porque yo había estado por fuera durante 13 años y era la primera, había hecho un corto en México, uno en Francia y era la primera vez que regresaba pues a mi país y entonces para mí era muy importante saber qué iba a decir y todo surgió de simplemente un recuerdo adolescente. Yo pasaba mis vacaciones de adolescente en Cali, que es una ciudad, pues una segunda ciudad en Colombia, que tiene una gran presencia de afrocolombianos, de población afrocolombiana, porque está cerca de la costa pacífica, de donde llegaron muchos esclavos a trabajar y a buscar el oro. Entonces tiene esa riqueza que yo la verdad no la pensé teórica, mejor dicho, no fue algo que vino, sino que algo que fui descubriendo porque fue como la pregunta ¿por qué me encanta y por qué quiero estar allá? Y había algo que yo no sabía mucho y lo encontré y es toda esta comunidad y toda esta cuestión que se volvió que digamos que la película está atravesada por cuestiones de exilio, pues cuestiones, pero lo que más me gusta es que finalmente no es un exilio simplemente de esa comunidad, sino es el exilio de todos, ¿no? Que tenemos todos y que yo creo que finalmente esa era como mi apuesta y que lo logramos, pues yo considero no responder, pero en todo caso sí ponernos la pregunta de qué nos falta a través de la voz de esta mujer y de estas chicas. Muchas gracias. Le paso la palabra a Christopher. Hola, igual muchas gracias por el tiempo y la invitación. Pues Pacífico es nuestro cortometraje de tesis de licenciatura y sobre el argumento pues viene de como una necesidad de hablar de unos temas familiares que hubo, de una enfermedad que ha sido muy constante en mi familia y me llamaba mucho la atención cómo se transforman las relaciones y cómo empeora, o sea, muchas veces también empeora, es muy difícil cuidar de un enfermo, empeora la relación, se empieza a desintegrar
no sé, era como la necesidad de analizar un poquito eso de una historia más cercana y pues ya. Gracias. Enoque e Mateu? Olá. A gente começou a pensar na história do Inabitável lá nos anos 2018, quando a gente se deu conta de que o Brasil havia, de fato, entrado num momento muito obscuro da sua história política, né? E o nosso filme ele parte dessa sensação geral que tomou conta da sociedade para contar uma história sobre desespero, sobre medo e sobre ter esperança pelo futuro, né? E aí a gente tinha muito na cabeça essa imagem. O filme, eu acho que ele partiu muito desse clímax que é essa mãe e essa filha deixando esse mundo para um lugar desconhecido. E a gente pensou em contar essa história a partir do desaparecimento dessa filha, porque o Brasil hoje ele é líder de assassinatos de pessoas trans no mundo. Há 13 anos que o Brasil é o líder de violência contra pessoas trans. E esse é um recorde que a gente se envergonha muito e é um dado muito triste, porque ele fala sobre a sociedade, mas ele fala sobre a ausência de políticas públicas, ausência de espaço no mercado de trabalho, ele fala sobre diversas coisas. E essa história que a gente conta é uma história que perpassa pelas questões de gênero, pelas questões de raça e etnia, pelas questões de classe e pelas questões políticas do nosso país, né? E, de certa forma, a gente tenta criar um futuro melhor, um futuro possível, através da ficção científica, que é um gênero que a gente se afeiçoa bastante. A gente sempre faz filmes que flertam com o cinema de gênero, já é a nossa terceira parceria como curtas-metragens. E é isso, a gente tentou dar conta do que a realidade não consegue, né? A realidade ela é muito dura e aí o cinema possibilita que a gente guie novos caminhos e leve essas histórias para lugares melhores do que elas são na vida real, porque a vida real já é muito dura. Muchas gracias. Ahora les voy a hacer unas preguntas a cada uno. Empezamos otra vez con Lilia y Livia para la película Menarca. En Menarca se usa el género fantástico para hablar de sexualidad, de violencias sexuales y también de mujeres potentes. ¿Qué representa este ser misterioso que pescan los pescadores? ¿Y cómo se ha construido su relación con la niña, con el personaje de la niña? Sí, ¿qué representa el monstruo, ¿no? En un primer momento, como decía antes, solo teníamos al ser misterioso, ¿no? Solo teníamos a la niña monstruosa. Y nos dimos cuenta de que ella no podía ser la víctima, que no podía ser la víctima de la historia a la que finalmente los pescadores mataran, aunque es lo que ocurre, sino que ella tenía que ser la que trae el objeto mágico, por decirlo, ¿no? La que trae la herramienta para cambiar el mundo. Entonces ahí apareció el personaje de Nana, de la niña. Este personaje apareció después como para recoger el objeto mágico que traía el ser misterioso, ¿no? También otra de las obsesiones que Lila y yo nos persiguen siempre es la gemelidad. Hay como un patrón común en todas las historias que escribimos, consciente o inconsciente, en que siempre hay o hermanas gemelas o personas que se espejan, ¿no? Personajes que se espejan. Nunca tenemos un solo protagonista, sino que hay como dos que se están reflejando en uno en otro. Entonces, nos gustó esta idea de que Nana, de alguna manera, o sea, la niña que vive en el pueblo, se ve reflejada en el personaje misterioso y que en cierto modo podría pensarse que es solo su imaginación. Hubo como, creo que alguna versión anterior del guión final en la que no estaba claro que esto fuera real, sino que estaba todo sucediendo en la cabeza de la niña que está siendo abusada y necesita una solución, y esa solución le viene de la fantasía. Luego la fantasía, gracias al género
se convirtió en real, ¿no? Y es mucho más potente que el monstruo sea real a que el monstruo sea imaginario. Pero ¿qué representa este ser misterioso, este monstruo? Es la herramienta para cambiar el mundo, ¿no? Que de alguna manera tiene que venir de lo oscuro, tiene que venir de la fantasía, porque el mundo real está tan destrozado que no hay manera de encontrar ahí herramientas para salir. También eso, la metáfora de las pirañas nos lo daba, ¿no? Cuando un río se contamina de pirañas, las pirañas se lo comen todo, se comen hasta ellas, entre ellas, ¿no? Son caníbales. O sea, se acabó la armonía, se acabó la cadena trófica, se acabó el equilibrio y lo único que cabe es pegar mordiscos para salir adelante. Y de alguna manera esa es la metáfora de lo que está pasando en el mundo real en la película, ¿no? En el mundo real la armonía se ha roto, los hombres están abusando de las mujeres, la niña no puede hacer nada y lo único que le queda es pegar bocados, defenderse a mordiscos, ¿no? No sé si Lila tiene algo más. Camila, tu película Pacífico Oscuro es muy onírica. ¿Por qué elegiste esta forma de narración y cómo trabajaste estos efectos visuales y efectos sonoros muy especiales? Bueno, pues es algo que realmente me persigue, quiero decir, digamos que termino siempre, y esta película estaba prevista para ser un poco más, un poco menos, como tú lo llamas, onírica, o en todo caso yo quería ir hacia algo un poco donde sí, menos, digamos, efecto o toda esta cosa, y de hecho es algo que me persigue y es algo que no puedo evitar y que siempre me termina saliendo. Y entonces me pregunto mucho yo misma, pues, ¿por qué no? Yo pienso que uno aprende mucho de lo que hace y lo que eso que hace uno le dice, ¿no? Y finalmente me doy cuenta que finalmente son mis obsesiones, como dice Livia y Lía, porque finalmente pues está todo ese mundo de lo que no es real, pero bueno, ahí podemos entrar en una discusión, ¿no? Como qué es lo que es real o no, que de todas formas me atrae mucho y siempre es como que me llama mucho, y que el cine es precisamente la manera como podemos trabajar con eso y cómo podemos llegar a eso, ¿no? Y entonces, digamos que siempre es algo que está presente y que termina llevándose a algo muy sensorial y algo que digamos que se escapa casi de lo narrativo, ¿no? Entonces, digamos que obviamente fue muy importante la relación con la música, y con esta música de estos chicos, que es una música que ellos hacen empíricamente. Ahorita no respondí como la cuestión de la dada luz, pero fue un grupo de jóvenes que se encuentran pues como en barrios pues marginales de Cali, porque todos están, toda la población afrocolombiana está pues en un solo barrio, pues, y yo me encontré con un proyecto, porque es gente desplazada, o sea, están en el Pacífico, pero el Pacífico, por la violencia interna de Colombia, han vuelto a ser desplazados, digamos. Yo digo, es un doble desplazamiento respecto a la historia que va más lejos, más ancestral de ellos, y que a través de la música, que ni siquiera aprenden de ninguna manera de escuela, sino simplemente es algo totalmente empírico, y que hacen, logran sacar algo que está mucho más atrás y que hasta ellos mismos ignoran, por ejemplo. Entonces, digamos que todo este mundo de lo que está bajo tierra y de lo que está y de lo inmenso que tenemos y que llevamos y que se manifiestan los sueños y en todo lo que no es racional, y que nuestros países menos mal tienen mucho de eso, para bien o para mal, apareció ahí. Y entonces esa fue la conexión que tuve yo como con ellos y con lo que podía decir de la película. Merci beaucoup. Christopher, Pacífico es un corto luminoso en oposición con la gravedad de su tema, creo. ¿Cómo has trabajado la luz y la fotografía? Y también cómo justo antes hablabas de la desintegración de la relación entre los familiares y las personas enfermas. ¿Cómo lo has trabajado en tu película? Bueno, de la primera pregunta de la fotografía, platicamos mucho el maravilloso Diego Tenorio, que es el director de fotografía, y yo de más o menos las atmósferas que queríamos, y algo que también era padre, porque nosotros no
Él es de la Ciudad de México y yo soy de Nuevo León. No estamos ni cerca del Pacífico, de ninguna playa o mar o océano. Muy apenas un arroyo. Pero nos interesaba este lugar tan bonito que es de donde es una de las productoras, que es La Paz, en Baja California Sur. También como encerraba toda esta situación tan densa de los personajes. Entonces solo fue cuestión de platicar mucho, de buscar referencias, de qué atmósferas queríamos lograr, y decidimos no irnos por que estén tampoco así rodeados permanentemente de una atmósfera tan sofocante. Vamos, afuera, si abren las ventanas y ven afuera, hay una vista hermosa, ¿no? Y de lo de la desintegración, pues de varias, intentamos meterlo de varias formas. Una de las formas fue con unas partes que son reminiscencias del personaje, de los personajes. Lo tiramos en High 8 con una cámara que no funciona muy bien. Y de hecho, también hay videos de mi familia ya que se empezaron a desintegrar. Esos son en VHS, son Super 8 en VHS, y ya estaban llenos de hongo, estaban llenos de humedad. Entonces, al momento de que yo los quería ver, o los quiero volver a ver y volver a ver y volver a ver, pues cada vez se va deshaciendo más, se va haciendo más fea la imagen, se va deshaciendo. Entonces, también, las voces, o sea, algo que no lo puse mucho en el cortometraje, pero es algo que me llama mucho la atención, es cómo en la cinta la voz, quiero escuchar la voz de mi papá, de mis tíos, y no puedo, o sea, esa voz ya se pierde en como ruido, y todo eso traté de nada más de ayudar el argumento con esas cosas que como han dicho, son obsesiones o algo así, que tuve durante ese tiempo. Me la pasé viendo videos caseros y yo creo que así también quise poner la desintegración, también como la desintegración de estos materiales de la memoria, en donde tenemos y los personajes tienen estos momentos de tiempos mejores y una intimidad que se está perdiendo, tanto en sus memorias como en los materiales donde decidieron guardarlas. No sé si me expliqué, pero bueno, eso. Y sí, ¿cómo has filmado esta secuencia donde sube el agua en el autobús? Pues una de las productoras, Ana María, nada más consiguió que nos regalaran un autobús que estaba chocado. Se volcó el autobús en una sierra de aquí de Nuevo León de Galeana y estaba en un deshuesadero y lo iban a aplastar para hacer chatarra. Pero había 3 filas de asientos que todavía estaban intactos. El principio del autobús estaba así todo destruido, la parte de atrás también estaba toda destruida, estaba llena de hongos, pero 3 filitas funcionaban. Entonces lo único que hicimos fue prácticamente hacer una alberca. El papá de Ana María nos ayudó y nosotros fuimos, limpiamos y nos ayudó construyendo unas maderas, y en eso nosotros conseguimos que la universidad nos regalara un panorámico pues, que eso usamos como, pues, para que no se fugara el agua. Al final sí se fugó, pero lo tuvimos que hacer rápido, porque se estaba saliendo el agua y era ganarle al agua. Y 2 pipas de agua. Eso me da un poco de pena porque es mucho desperdicio de agua potable, pero pues, el cine destruye todo y es horrible, ¿no? Pero bueno, llenamos el autobús y ya prácticamente inundamos un autobús que no sirve. Y sí, la verdad, fue lo más sencillo de hacer. Todo lo demás fue un poco más complicado. Eso, extrañamente, inundar un autobús fue sencillo. Gracias.
Mateus y Enoch en Inhabitable eligieron el género fantástico para hablar de las violencias hacia las personas trans y sus desapariciones, que son, como lo decían antes, un hecho de sociedad muy, muy dramático y muy fuerte ahora en Brasil. ¿Por qué este género fantástico y a dónde, o sea, a dónde van los personajes? Que no hay esperanza, no se pueden ni quedar en este mundo donde no hay lugar para ellos. Primeiro, acho que o uso do gênero no cinema é, como o Enoch falou no início, é algo que a gente já vem trabalhando há um tempo, já vem entendendo como algo que a gente exercita nos nossos filmes. A nossa cinefilia, o nosso gosto pelos filmes vem muito do gênero cinematográfico do cinema norte-americano, né? Isso formou muito os filmes que a gente gosta de assistir e, claro, os filmes que a gente gosta de fazer. Mas é uma boa pergunta para onde essa mãe e essa filha vão, porque eu não sei ao certo, mas eu imagino que seja um lugar melhor do que o Brasil, mas também um lugar melhor do que o mundo, né? Assim, eu acho que essa ideia de desaparecimento ela está muito ligada a uma ideia bíblica cristã, que em português a gente chama de arrebatamento, eu não sei como é em espanhol, que são essas pessoas desaparecerem mesmo e serem levadas para um céu, né? Para junto de Deus. E essa ideia religiosa ela está muito forte no filme, mas não é bem isso. E de fato é algo que o Brasil tem vivido muito hoje, que é essa questão religiosa muito forte, contaminando a política, contaminando a sociedade, contaminando essas relações de poder. E eu não sei muito bem para onde Roberta e Marilene vão, mas seria um lugar em que eu também gostaria de estar, dada a situação do nosso país hoje. E tem toda essa questão da pandemia, que coincidiu bastante com a estreia do filme no ano passado. E o filme, de certa forma, ele ganha um ar premonitório, né? Ele ganha um ar de déjà vu também. E eu acho que é uma subversão que a gente faz quando a gente fala nesse conceito bíblico que o Mateus mencionou. A gente subverte esse conceito que está na Bíblia através da ficção científica, porque se você parar para pensar, quem são as pessoas que serão arrebatadas segundo a Bíblia? As personagens do nosso filme não estão inclusas dentro dessa ideia. E o que a gente faz é subverter. A ficção científica vem para levá-las para um lugar melhor, porque a realidade é muito dura, é muito violenta. Muchas gracias. Ahora, para cerrar esta charla, en pocas palabras, porque no tenemos mucho tiempo más como para charlas más, que tendría muchas otras preguntas, pero serán para otra vez. ¿Cuáles son ahora sus proyectos? Si tienen algún proyecto de otra película, de largometraje bueno, ¿cuáles son sus proyectos? Bueno, nosotras seguimos con los monstruos que nos persiguen. Nos hemos dado cuenta de que los híbridos son como casi que nuestro tema fetiche, que nos gusta humano. Si en Menarca hemos tocado humano-pez, ¿no? Mujer-pez, ahora estamos con los caballos, estamos explorando el mundo de las mujeres hibridadas con caballos que no son exactamente centauras, y no sé si Lila, el canibalismo también, y esta vez queremos que sea un largo, ya vamos a lo grande. Y con eso, a través de la imagen de los híbridos, también haciendo críticas a una violencia, a una masculinidad tóxica. Y yo creo que las obsesiones siguen, ¿no? A partir el deseo de partir de mitos para hablar de una sociedad contemporánea, para como rever
la manera como contamos las historias, y en eso seguimos. Y bueno, yo tengo un proyecto en desarrollo en Cine Latino, que es Ainda, que es una película que habla de la situación de las mujeres en Brasil que quedan embarazadas y no quieren tener. Y es un proyecto que está en desarrollo, está básicamente en preproducción ahí, que estará presente en Cine Latino este año. Gracias, Camila. Bueno, pues sí, yo me encuentro actualmente en Colombia para empezar a preparar mi primer largo, y es un proyecto que se ha inspirado pues en mi infancia, y entonces se sitúa en los años 90 en Bogotá, y está otra vez la historia de un adolescente que va a vivir las vísperas de un eclipse en el que se rumora que el diablo va a llegar y va a empezar a sentir que quizás es ella. Es un poco la historia, y entonces hay mucho también de la mujer, pues también ligada a la bestia, ¿no? Y a esa noción de esta bestia que queremos reivindicar y que queremos no victimizar, y que queremos ligar a la naturaleza, a lo oscuro, que yo lo llamo, que es un poco que pienso que hoy en día nos hace falta como irnos un poco más hacia las tinieblas, ¿no? En todo lo poderoso que tiene y que nos une a la naturaleza y a todas estas energías que necesitamos mucho. Entonces ese es el proyecto, y pues tengo como el deadline de filmarlo este año, sea como sea, entonces vamos a ver si la pandemia nos deja. Vamos a ver. Gracias. Christopher. Mucho éxito a las compañeras con sus proyectos. Suena muy bien, me gusta. Les deseo mucho éxito. Y una nota nada más. Me acaban de decir que no era agua potable, entonces ya no me siento tan culpable de inundar un autobús. Proyectos, pues realmente a corto plazo, en junio vamos a grabar un cortometraje. De hecho, Carlos Lenin nos va a apoyar con equipo, espero. Y estoy trabajando en un guión de largometraje para luego desarrollarlo. De hecho, también Carlos Lenin me va a asesorar. Mañana, se supone, tenemos nuestra primera asesoría. Pero bueno, prácticamente esa es mi existencia por unos meses. Mateus, Enoch. Estamos trabalhando já tem um tempo no nosso primeiro longa-metragem, desenvolvendo o roteiro. Chama Margem Escura do Rio. E é um filme que também segue os mesmos caminhos que foram abertos com Inabitável. Um filme que fala sobre esse Brasil tão religioso e obscuro ao mesmo tempo, e onde a fantasia permite um escape, uma porta de saída. A gente continua também obcecado por essa porta de saída que a gente não encontra na realidade. E é isso. Ao mesmo tempo, o cinema do Brasil como um todo vive uma crise sem precedentes. Desde que o Jair Bolsonaro assumiu a presidência do país, que o cinema parou, a Ancine, que é a nossa agência de cinema, não trabalha, não há dinheiro circulando, não há investimento em cinema. A Cinemateca Brasileira está fechada, sem qualquer tipo de apoio, sem suporte, sem funcionários. Mas é isso, seguimos gestando histórias, gestando projetos e sonhando que algum dia vamos poder voltar a fazer nossos filmes. Hay que resistir, ¿eh? Bueno, ya llegó la hora de separarnos. Muchísimas gracias a todas y todos por esta charla. Cuídense mucho y les deseamos mucha suerte con sus películas, con los cortos en esta competición, y con sus proyectos futuros, y ojalá nos encontremos de carne y hueso en el próximo Festival Cine Latino aquí en Toulouse, que estamos impacientes de recibiros aquí. Muchas gracias, Helen, por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes. Bye bye. Hasta luego a todos, mucho gusto.
Obrigada. Hasta luego. Hasta luego.